primerísima prioridad la frontera y el tema migración, y en ese sentido declaró la emergencia en la frontera con México, una situación que abre también una tensión con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que recién estábamos hablando de eso. Y lo más importante que está ocurriendo esta semana es que comenzó a desplegar 1.500 soldados en la frontera. Trump va contra México, contra los inmigrantes ilegales, y vamos a ver cómo ya ha enviado militares a la frontera con México. Está armando una situación bastante picante entre los dos países. El lunes, cuando asumió Donald Trump, él puso como su primerísima prioridad la frontera y el tema migración, y en ese sentido declaró la emergencia en la frontera con México, una situación que abre también una tensión con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que recién estábamos hablando de eso. Y lo más importante que está ocurriendo esta semana es que comenzó a desplegar 1.500 soldados en la frontera. Es parte justamente de esta emergencia nacional, que tiene dos partes. Por un lado, impedir que los migrantes crucen la frontera y entren a Estados Unidos. Para eso está desplegando 1.500 soldados, y lo que trascendió en el diario Washington Post es que serían hasta 10.000 los militares que irían a la frontera entre Estados Unidos y México, justamente para impedir el ingreso de nuevos migrantes. Y por otro lado, lo que él llamó la mayor deportación que va a existir en Estados Unidos, que también está comenzando muy lentamente en Estados Unidos. Y por otro lado, una tercera pata, que fue la que generó más controversia y hoy llegó hasta la justicia, que eran los cambios en lo que se llama la nacionalidad por nacimiento, o es decir, los que obtienen la ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos, sí, más allá del estatus migratorio de los padres. Bueno, eso es lo que hoy está bloqueado por la justicia en una primera traba judicial que se encontró el programa migratorio de Donald Trump. Bueno, y vamos a hablar de algunas de estas repercusiones que contabas, Julieta, con Tonatiuh Guillén López, que es ex comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, justamente por el cierre de la frontera con ese país, es decir, Estados Unidos y México, en este caso, entrarían en un conflicto. Se lo preguntamos a Tonatiuh. ¿Cómo va? Buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente estamos pasando en una coyuntura muy compleja. Es el momento tal vez más difícil de la relación bilateral en décadas. O sea, no tiene precedente. Y está basada, en principio, en lo que en general puedo definir como una guerra declarada de Trump contra inmigrantes que ya están en Estados Unidos y que forman parte de su economía, de su sociedad y comunidades, y inmigrantes que están en flujo desde varios lugares del mundo a través de México y desde México. Eso genera pues una tensión extraordinaria. La frontera está avanzando hacia una militarización muy delicada, y la parte que es también grave es que detrás de ese concepto de militarización hay una redefinición de migrantes y refugiados, personas muy vulnerables, de ser migrantes o refugiados, a convertirse en invasores, en criminales que hay que rechazar, y sobre esa base, con una frontera militarizada, con actitudes muy agresivas, cualquier intento de cruce fronterizo o de solicitud de asilo se considera parte de una invasión, y por lo mismo un potencial costo y eventualmente físico, un costo muy físico de rechazos de las personas en la frontera. Entonces está creando un ambiente muy tenso, y si se juntan repatriaciones junto con el flujo que ya está en la frontera, vamos a avanzar también a una problemática muy cruda de asistencia humanitaria en las ciudades fronterizas de México. A eso iba justamente la pregunta, porque esta situación obviamente suma presión a México, sobre todo porque reimpone el programa Quédate en México, es decir, los migrantes que llegaron hasta México desde otros
países de América Latina, especialmente de Centroamérica, se tiene que quedar en México antes de tener una cita para poder cruzar a Estados Unidos, por lo cual eso, sumado a la militarización de la frontera, suma muchísima presión para México. ¿Qué se puede esperar de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ante este desafío, que en un primer momento dijo, bueno, hay que pensar con la cabeza fría, nosotros ya pasamos por esto, obviamente el que pasó por esto fue AMLO, ahora la que está en el gobierno es Sheinbaum? ¿Qué se puede esperar de cómo puede manejar esta situación? Es un escenario parecido pero diferente. Sí hay el retorno de migrantes y refugiados a México desde Estados Unidos, pero la diferencia es que ahora ese quédate en México para esperar alguna resolución de asilo simplemente no va a ocurrir. Todos los rechazos van a estar en la frontera. También jurídicamente ya está cerrada la posibilidad de solicitar asilo por autoridades migratorias. Entonces, ni siquiera van a tener oportunidad las personas de presentar una solicitud de asilo y todo el mundo va a estar, para ponerlo en estas palabras, frenado en la frontera mexicana. A lo que se suman los retornos de personas que están ya en Estados Unidos, claro, y que pueden ser regresadas a México. Bueno, como veíamos, esto es algo que Donald Trump lo había marcado como prioridad dentro de su agenda, dentro de su mandato, el control de la frontera como una prioridad. Por eso ha enviado todos estos efectivos militares a la frontera. ¿Sabes? Como veían, han desplegado 100 soldados y se habla de que podría llegar a enviar hasta 10.000 adicionales. Esto va a generar, sin lugar a dudas, una tensión bilateral entre México, Estados Unidos. Sabemos que además hasta pueden haber involucrados otros países porque hay muchos inmigrantes ilegales que utilizan la frontera de México y no son mexicanos, que vienen de países que están más al sur. Y esto va a generar una tensión entre ambos países. El tema es que también se ha permitido el ingreso de gente y que ha sido, como estamos viendo, desgraciadamente, de manera ilegal, más allá de que habrá gente que tiene necesidades, que la estaría pasando mal, que tenía familiares y que incluso hay muchos que los estafan cuando los hacen pasar o que les cobran una cantidad de dinero exorbitante para llevarlos. Pero eso no quita que sea algo que no está bien. O sea, ingresar a un país de manera ilegal nunca va a estar bien. Obviamente hay gente, repito, que capaz por un tema de recursos o de necesidades lo ha tenido que hacer, pero creo que todos los países en el mundo tienen controles migratorios y justamente Estados Unidos es uno de los que los está poniendo más fuerte que nunca. Él mismo fue el que hablaba de poner un muro, que realmente, más allá de que esté bien o está mal, digo, nadie se animó a decir siquiera ese tipo de cosas. Y sin embargo, le ha seguido este movimiento de ilegales en la frontera. No sé tampoco si lo va a resolver con esta cantidad de soldados, pero lo que sí va a generar es una tensión, sin lugar a dudas, con México. El tema es que también del otro lado está Claudia Sheinbaum, que no sé si va realmente a alinearse con esto, si va a estar o se va a controlar más a la gente que sale o entra del país, porque esto pasó durante años en México. Fue permitido por todos los gobiernos y ninguno puso ningún tipo de énfasis en esto. Y de todas maneras esta militarización va a generar una cantidad de conflictos tremendos. Y acá también los que sufren, que realmente la pasan mal, son en muchos casos los que cruzan, que repito, están haciendo algo ilegal, eso no lo niego. Y ahora México también está en un problema, están enfrentando esta presión para contener los flujos migratorios de América Latina, especialmente desde Centroamérica, que hay un montón de gente que utiliza México como país de paso. Están también con exigiendo este programa para quedarse en territorio mexicano antes de solicitar asilo en Estados Unidos. Me parece que esto va a ir escalando en los próximos meses. Es algo que genera una tensión tremenda, y que realmente hay gente que no la va a pasar muy bien. Pero bueno, hay que ver cómo sigue esto, porque es un tema muy, muy delicado, sin lugar a dudas. Es algo que hasta lo hemos visto en películas, en series, que pasa a diario y es un verdadero drama.
Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote.